Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Jenny, buenas tardes. Licenciada. Juana, buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes, licenciada. Bien. Buenas tardes, licenciada. Wilson. Bien, jóvenes, bienvenidos. Nuevamente vamos a iniciar nuestra semana 10 y continuamos con el tema de nuestros inventos. Bien, el tema de esta semana, por cierto, son los inventos exitosos. En gran proporción podríamos decir que los inventos tienen de éxito. ¿Por qué? Porque son aceptados en parte por la comunidad o la población, ¿no? De acuerdo a esa necesidad que la población tiene. Bien, entonces hemos programado para esta semana la exposición. Mireya, espero que hayan cumplido contigo. Está acá Mireya Cabrera. Si estás, hija. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Mireya. Si se anotaron o no contigo para ver qué tema iban a tener, tú me enviaste uno de tu compañera Espinosa, si no me equivoco. Sí, profesora, pero mis demás compañeros enviaron cada uno su tema por el grupo, entonces cada uno ya sabe su tema. Bien, perfecto. Entonces, Mireya, ¿voluntarios o prefieren que yo llame? Me levantan la mano los voluntarios. No se olviden de su cámara activa. Buenas noches, profesora. Bien, estoy esperando. ¿Hay voluntarios? Bien, Mireya, entonces iniciamos contigo, hija. Ya te di la opción de compartir. Ya sabes, tu cámara activada, los demás pendientes de la exposición. Profesora, mi documento lo tengo en mi celular. Ya, y ahorita puedes no estoy en mi compartir. casa. Pero de mi celular no puedo compartir. Ya, Pero lo vas sí a he estudiado. Sí, puedes poner. Ya, hija. No te olvides de tu cámara. Ya, mis buenas tardes compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia del termómetro. El termómetro es un instrumento que está capacitado para medir la temperatura, ya sea corporal o ambiental. En su inicio fueron fabricados aprovechando el fenómeno de la dilatación, haciendo que con altas temperaturas el estiramiento del material fuese fácilmente detectable. La sustancia más utilizada para aquel entonces era el mercurio, que estaba encerrado en un tubo de vidrio con una escala graduada incorporada. El creador del termómetro fue Galileo Galilei, quien en 1610 creó un termómetro formado con un tubo de vidrio que finaliza una esfera cerrada. El extremo abierto se sumergía boca abajo en una mezcla de alcohol con agua y al calentar el líquido subía por el tubo hasta llegar a la esfera dependiendo de la temperatura. En el año 1612, 2 años después, el Santorio le asignó una escala numérica al primer termómetro clínico que tomaba la temperatura del paciente metiéndose en la boca. Para el Gran Duque de Toscana se diseñó el primer termómetro sellado en el año 1641, que utiliza el alcohol y tenía marcas de grados, pero no utilizaba una marca estandarizada. Hasta el año 1714 no llega el primer termómetro moderno a manos del físico Fahrenheit, que fue el encargado de crear el termómetro de mercurio e introducir la escala de temperatura estándar que lleva por su nombre hoy en día. Esta escala, la escala Fahrenheit, divide los puntos de congelación y de ebullición de agua en los 180 grados. En un principio, la temperatura del cuerpo humano era de 100 grados Fahrenheit, pero desde actualmente se ha ajustado
a 98,6 grados Fahrenheit. El primer termómetro médico práctico que se utilizaba para tomar la temperatura de una persona apareció a manos del médico inglés Sir Thomas Albut en el año 1868. Este termómetro era de 6 pulgadas de longitud y tardaba 5 minutos en registrar la temperatura del paciente. El último avance del termómetro es el termómetro de oído, que fue inventado por Teodoro Hans Benzinger, así se llama, durante la Segunda Guerra Mundial. A esta última versión, David Phillips aportó una serie de mejoras, convirtiéndolo en un termómetro de oído infrarrojo en el año 1984. Gracias, Miss. Mireya, de acuerdo a la investigación que tú has hecho sobre tu invento, ¿cuál es la utilidad que tiene este instrumento? Activa tu audio. Ayuda a medir la temperatura corporal y también la temperatura del ambiente. Finalidad de la temperatura corporal que nos permite conocer. El grado de temperatura que posee un cuerpo. Y en el campo de la salud, Mireya. En el campo de la salud nos ayuda a saber en qué grados está el cuerpo de cada paciente, de cada persona. Bien, Mireya, gracias por tu exposición. Entiendo que has tenido inconvenientes. ¿Te despierta? Daily Wachua, tu audio. A ver, Mireya, sigo contigo. Te decía de que sé que has tenido inconvenientes para el tema de poder presentar diapositivas, ¿no? También creo que me preguntaste. Yo dije, bueno, el que puede, que lo haga. El que no, lo hará así. Jóvenes, sabemos que el termómetro es un instrumento auxiliar en el tema de salud, ¿no? Por ahí se puede detectar si alguna persona tiene o no temperatura alta, ¿no? Si tiene temperatura alta, de hecho, tiene que tener algún problema interno y a ello se debe el aumento de la temperatura. ¿Y cuál es la temperatura normal del cuerpo, Mireya? De 35 a 36 grados, Miss. Cuando hablamos de fiebre. De 37.5 a 38 hacia adelante, grados. hacia adelante, ¿verdad? Porque hay temperaturas de 40 a 42 y que la temperatura no es debidamente controlada. Bien, Mireya, anotada ya con tu exposición. ¿Otro voluntario? Okay, ¿No hay voluntarios? Entonces empiezo a llamar, ¿ya? Coria Agüero, María Paz. Profesora, disculpe, la alumna Vilcas Álvarez me dice que entrará un poco tarde por su trabajo y la alumna Flores Espino no tiene internet, me acaba de comunicar. Flores Espino Geraldine. Ya está. María Paz, continuamos contigo. Ya está para que puedas compartir ya la pantalla. ¿No está María Paz? Continúo entonces, ¿ya? Disculpe, buenas tardes. La alumna María Paz está escribiendo en el grupo del WhatsApp. No sé, parece que tenía un inconveniente. Sí, porque acá no hay nada en el chat. Gracias, Rosario. A ver, jóvenes, yo pensé que ustedes con esta semana más de descanso ya habían organizado su tema. Esperaba mucha participación hoy día, por eso no dije quién lo iba a hacer, considerando que ustedes mismos iban a determinar quién es el que iniciaba, quién continuaba, pero por lo visto no es así. Alca Pariona Jamie, ¿está alguien en aula? Jamie, te escuchamos. Alvites Valencia Junior. Junior, continuamos contigo.
Tampoco. Profesora, ¿me habla? Sí, continuamos contigo, tu exposición, Junior. Ok. Puedes compartir pantalla y activas tu cámara. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he entrado por dos dispositivos, por mi computadora y por mi celular. Es que por el Ya. celular puedo hablar y en la computadora puedo compartir la pantalla y activar mi cámara. Y ahora sí, puedes hacerlo. Pero yo soy Anicama, yo sigo después de Junior, ¿o cómo? Sí, después de Junior. Ya, ok, Miss. ¿Qué pasó con Junior? ¿Se retiró? No, profesora, no, sino que no me... Profesora, me activó la opción de compartir pantalla, porque en el Ya gatito, está. en el gatito Ya se está la aquí. compartí, pero se salió. No, ya está activado. Y ya ahí lo he dejado cuando le pasé a Mireya. No me deja compartir. Profesora, estoy que la presione y no me sale para Fíjate bien, compartir. porque sí puedes hacerlo. Sí, en el botón verde. Botón verde, seleccionas y compartir y ya está. Profesora, creo que se me ha congelado. Debe ser cuestión de tu internet porque Maciel, luego continúas tú, ya entonces Anicama y Ananculi continúa. Qué bueno. ¿Ya? No me deja, profesora. Vuelve a salir, Ya le- vuelves a compartir. Ok, voy a salir del Zoom. A ver, voy a continuar, ¿ya? Luego sigues Junior, ¿ah? Ok, profesora. José Anicama, hijo, continuamos contigo ya mientras Junior soluciona su inconveniente. ¿Sí? Nada, Miss, quería yo, pero es que yo no lo he hecho, yo no he hecho mi trabajo en... En O sea, yo lo diapositiva. hice, yo le hice mi diapositiva así en Word, pero lo que pasa es que la alumna Cabrera ha hecho lo mismo que yo. Ya, Por no hay eso voy a cambiar de instrumento. Ya, hija. A ver, empezamos entonces o continuamos, Francisco Anicama. Tu tema es microscopio, no te veo. Sí, Miss, como le digo, he entrado por mi cámara está activada, pero he entrado por mi dispositivo, también por mi celular. Ya, Por a ahí ver, puedo hablar y la cámara está activada. ya te vi. Ahora sí, quítate el gorro, por Bueno, favor. no tengo gorro, Miss. Ay, este tremendo cabello, parece gorro de No tengo gorro. ese cabello. Ya. Buenas tardes, Ya profesora. está, ahora Buenas tardes, sí. compañeros. José, Voy a inicia. exponer sobre el microscopio. Bueno, el microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. Fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio a medidas del siglo XVII, utilizando el microscopio simple en fabricación propia. Describió por primera vez ver protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Bueno, el microscopio nos permite observar especímenes invisibles al ojo humano. En laboratorio de biología se utiliza el microscopio compuesto u óptico, que a través de este trabajo conocerás sus componentes y aprenderás a utilizarlo. Las partes del microscopio son la base o pie, el brazo, la platina, las pinzas, los tornillos macrométrico, el tornillo micrométrico y revolver. Y el tubo. ¿Qué se usaba antes? Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de la investigación o invención del microscopio, ya era común la utilización de lentes, más conocidos como lupas, que las lupas son también un tipo de microscopio simple.
¿Cuándo se utilizó por primera vez? En 1609, Galileo Galilei construyó el primer microscopio simple. De 1617 a 1619. Apareció ya un microscopio de 2 lentes con un solo objetivo convexo. Y un ocular cuyo autor, según se supone, fue el físico Cornelius Drebbel. ¿Y qué función cumple el microscopio en el campo de salud? Los microscopios de última generación logran hacer visible en el interior de células, tejidos e incluso moléculas, lo que permite que el estudio sea altamente pormenorizada a los enfermos y pormenorizada de enfermedades y fármacos. Y eso es todo lo que investigué. A ver, ¿de qué año dijiste que databa el primer microscopio? ¿Cómo? ¿De qué año dijiste que databa el primer microscopio? ¿Que se utilizó por primera vez? Sí. Mencionaste. Fue en 1617. José, dentro de ¿cuáles son las ventajas que podrías mencionarme? ¿Qué ha permitido este instrumento? Que podemos ¿Para ver qué? células, moléculas, los más pequeñitos, como gotas de sangre. Como dijo ahí el primero en investigar, que fue Sacharis, que fue ahí por primera vez vio las bacterias, el espermatozoide y los glóbulos rojos. Bien, José, gracias. Sí, fue de gran acierto también, ¿no? Gracias a él conocemos sobre la tuberculosis con Robert Koch en 1805, ¿no? De verdad que es un instrumento útil hasta la actualidad. Claro que desde el primer microscopio hasta ahora ha cruzado bastante agua bajo el puente y han habido cambios increíbles en él, ¿ya? La finalidad de que ustedes, si es que usaban diapositivas, eran ir trasladándonos de una manera por cada acontecimiento histórico que ha tenido este instrumento, ¿no? Cómo ha ido pasando por el tiempo, ¿no? De repente fue así, fue virando acá, cambió acá. Esa era la idea para nosotros, conocer cómo han sido estos cambios y qué inventos o qué inventos más se le fueron adicionando para tener lo que actualmente existe, ¿no? Desde el primero hasta el último. Esa es la idea de las diapositivas, ¿ya? Continuamos con Joanny Ananculí. Joanny, te escuchamos. Ya, licenciada. Bien, Joanny. Bueno. Ya. Ahora sí, estetoscopio, Joanny. Te escuchamos, hija. Buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca del estetoscopio. ¿Qué es el estetoscopio? Bueno, es un aparato acústico usado en la medicina, enfermería. Se utiliza también para realizar la auscultación, que es un procedimiento clínico que consiste en escuchar los sonidos internos de la caja torácica y de los abdómenes en los humanos. Generalmente también se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivizar ruidos intestinales o soplos por flujos anormales sanguíneos en arterias y venas. La historia. En el año 1816, el médico francés René Laennec inventó el primer estetoscopio usando un tubo de papel largo enrollado para canalizar el sonido del pecho del paciente a la oreja. Las inversiones varían sobre exactamente cómo Laennec creó su invención, pero estaba claro desde el principio que las propiedades acústicas del tubo mejoraron. En gran medida la capacidad de Laennec de oír los sonidos vitales del corazón y de los pulmones. Laennec también acudió el nombre de estetoscopio a partir de dos palabras griegas que fueron estetos, pecho, y el scoping, que fue para ver u observar. También llamó a su método del uso del estetoscopio auscultación de auscultaré, escuchar,
25 años más tarde, George Cannan de Nueva York desarrolló el primer estetoscopio con un audífono para cada oído. Este diseño sería utilizado durante 100 años con muy pocas modificaciones. El avance. El doctor David Littman, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, distinguido cardiólogo y autoridad internacional reconocida en el electrocardiograma, patentó un nuevo estetoscopio revolucionando con muy mejorado rendimiento acústico. Él también ayudó a transformar un dispositivo de escucha simple en una poderosa herramienta de diagnóstico. El 3M adquirido el negocio del estetoscopio del Dr. Littman unos años más tarde y continuó mejorando y perfeccionando sus diseños. Los estetoscopios también son una forma muy importante en la que los médicos hacen el primer contacto con sus pacientes. Hoy en día los estetoscopios 3M de Littman son los instrumentos de diagnóstico que millones de profesionales médicos de todo el mundo utilizan y en los que dependen de cada día. Gracias, profesora. Bien, Maciel, nos has hablado de un instrumento útil dentro del campo de la salud, ¿no? Muchas historias se tejen sobre cómo se creó el primer estetoscopio, ¿no? Y se presume, o muchos dicen de que este inventor lo hizo, o este médico lo hizo por pudor, ¿ya? Porque dice que antiguamente el médico, para poder sentir los latidos del corazón, ponía el oído sobre el pecho de la mujer, ¿no? Entonces a él le parecía algo nada decoroso hacer de hacerlo de esta manera, ¿no? Por eso es que toma un papel, ¿no? Lo dobla, lo hace como un tubo y se lo pone al oído, ¿no? Dice que ese habría sido el origen de ese estetoscopio. Como haya sido, es un instrumento muy básico y muy útil dentro de este campo. ¿Qué nos permite el estetoscopio, hija? Bueno, la finalidad es poder oír los sonidos, las vibraciones del... Los latidos cardíacos. A ver, Maciel, ¿qué más? ¿Para qué sirve, no? ¿Lo han usado ustedes ya todavía? No todavía, profesora. Bien, ¿no? Nosotros, bueno, acá en Yaleve cuando se usa, se hace con el tema de la presión, para que ustedes puedan sentir y en verdad se oye, ¿no? Cuando se toma la presión de manera convencional, ¿no? Porque ahora hay otros instrumentos que miden la presión, ¿no? Cuando usamos el tensiómetro y el estetoscopio, podemos oír ahí claramente cuando hablamos de dónde empieza la presión alta y dónde la baja, ¿no? Poder estimar si la presión en la persona es la correcta para saber con cuánta fuerza tiene la sangre en las arterias, ¿no? Entonces, esta es una medición para saber la situación del paciente, ¿no? Entonces, los médicos también lo hacen para ocultar pulmones, otras zonas del cuerpo, para oír, también como lo dijiste tú, algún tipo de movimientos gastrointestinales, en fin. Ya, Maciel. Bien, vamos a continuar. ¿Voluntarios o ya Junior creo que regresó? Sí, profesora, sí. Ya, hijo. Continuamos contigo. Ahora sí vas a poder compartir. Sí, creo. Sí, ahora sí. Profesora, confírmame si es que se ve. Sí, hijo. Nicola Telsa. Sí. Bien, buenas noches con todos. A ver, déjenme y activo la cámara, yo creo que también. Sí, ya. Bien, buenas noches con todos. Como ya vieron, voy a hablar sobre Nicolás Tesla, que el invento del cual voy a hablar exactamente es sobre el motor a inducción o motor eléctrico, que hoy en día como que está dándose a ver, ¿no? Bien, este gran hombre que es Nicolás Tesla nació en Serbia de 1856, ¿ok? Él era muy, vamos a decirlo de esta manera, que notaba mucho interés por el electromagnetismo. Entonces, a sus 26 años empezó a trabajar
en la compañía de Thomas Edison, que no voy a tocar este tema de quién fue o quién es. Pero ahora demos un giro completo a esto, o a esta pequeña historia que les conté, y pasemos a la fecha de 1 de mayo de 1888, que se creó el primer motor eléctrico de corriente alterna, ¿ok? Donde, donde no es necesario tener grandes conocimientos de ingeniería eléctrica para poder comprenderlo, ¿no? Lo que esto le hace muy fácil poder construirlo, ya que como lo dije, no es necesario tener gran conocimiento sobre ingeniería eléctrica. Y bueno, este motor eléctrico se basa en el magnetismo. Profesora, ya me puse nervioso. ¿Por qué? Sigue adelante, lo estás haciendo bien, Junior. Bien, bien. Bien, donde lo que se le hace muy aparte que tiene una eficiencia superior al 90% de los motores de hoy en día, ya que los motores de hoy en día tienen, como digo, tienen una eficiencia del 30%, entonces ahí más o menos se le nota la diferencia del cual es mejor que uno, ¿no? Esto quiere decir, en el caso del motor eléctrico que es eficiente en un 90%, quiere decir que consume muy poca energía cuando está en calor, ¿no? Entonces, su función es generar muy... esperen un momento. Su función es generar movimiento, como le digo, con un campo magnético o rotatorio, con corriente alterna. Bien. Comparando, vuelvo a repetir, con los motores que hay hoy en día en el Perú y en otros países, pues es mucho mejor el motor eléctrico. Ahora, después de 100 años, se ha vuelto a ver el motor eléctrico, ya que el motor de Nikola Tesla, por así decirlo, quedó en una pausa. Entonces, después de 100 años, se volvió a ver este motor eléctrico en la empresa de Tesla Motors, que fue fundada por, si no me equivoco, a ver, Elon Musk, Javier Stromberg y no, no me recuerdo el nombre, pero esas tres personas fueron las que fundaron Tesla Motors, donde ahora hacen autos 100% eléctricos y lo que se basaron en ello es que, como lo vuelvo a repetir, se basaron en autos 100% eléctricos y no híbridos, ya que ese fue el mayor reto de esa empresa, ¿no? Poder conseguir ese tipo de calidad de autos. Y de esta manera nos da ciertas ventajas, ya que primeramente el cuidado del medio ambiente, segundo, un cambio muy grande a nivel mundial, ya que se deja atrás la gasolina, ¿ok? Y podríamos decirle que estamos a tan solo del mañana de poder tener estos motores eléctricos gracias a Nikola Tesla, ya que la empresa de Tesla Motors se basó 100% en su invento de este, de este grande, ¿no? Que es Nikola Tesla. Ok, profesor. Okay. Bien, Junior, ya te pudimos ver. Entonces tú nos has retrocedido muchos años atrás para conocer cómo funcionó el primer motor eléctrico. Estamos hablando de casi finales del siglo XIX, ¿no? En verdad, todo un proceso, ¿no? Tú dices que fue un proceso sencillo, pero imagínense ustedes en ese tiempo, ¿no? En todas las condiciones. Hace casi 200 años atrás sucedió esto. Entonces, de hecho, ha debido de ser todo un reto en ese momento y la utilidad también que se le dio, ¿no? Y a partir de allí, cómo se ha ido aplicando este tipo de motor en los diferentes artículos que se producen. Junior, por ratos desapareces. Estás usando fondo virtual, parece, ¿verdad? No, ya no te Sí. veo. Ahí sí te veo la cara. Ya está. Bien, Junior. Vamos a continuar. Voy a retirar tu diapositiva, Junior Albites. Voluntario. Miss, ¿puedo seguir? Nicole, por supuesto, hija.
Miss, ¿se llega a ver? Fija el telégrafo. Nicole, a ti no te veo. ¿Ahora sí, Miss? Ahora sí, ahora sí. Un ratito. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a hablarles acerca del telégrafo. ¿Qué es el telégrafo? Es un aparato que sirve para comunicarse a la distancia. ¿Quién inventó el telégrafo? Fue Joseph Henry, quien en 1829 construyó el primer telégrafo y en 1835 perfeccionó su invento para que así pudiese usar a muy largas distancias. ¿Cómo funciona el telégrafo? Es un aparato dispositivo que emplea señales eléctricas para la transformación de mensajes de texto, codificados como en el código Morse, mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. ¿Y cómo transformó la vida con el telégrafo? El telégrafo fue el primero de otros medios de comunicación que lograron acercarlos a los lugares muy distantes para que así estuviesen más comunicados, permitió tener información en muy poco tiempo. El alfabeto o clave Morse fue perfeccionado en los siguientes 30 años y aún se utiliza hoy en diversos países. Eso sería todo, Miss. A ver, Nicole, ¿cuál es la continuidad de ese telégrafo? ¿La ¿Quedó ahí continuidad? o se fue o evolucionó este telégrafo? Es como los teléfonos. Ya, tú dijiste de que permitía o ha permitido tener la comunicación en ese momento. Efectivamente, el telégrafo, cuando aparece, fue toda una revolución, ¿no? Yo recuerdo todavía que hasta el año 1980 más o menos, en mi pueblo, en Acarí, se usaba el telégrafo, ¿no? Y ahí se mandaban los telegramas, ¿ya? Se elaboraban los telegramas y el encargado del telégrafo cobraba de acuerdo a las palabras que tenía él. Había una tarifa por palabras, ¿no? Entonces teníamos que ser muy breves para mandar el telegrama y el telegrama llegaba a su destino de manera física en una hojita, ¿no? Que arriba decía el Perú y adentro estaba pues escrito lo que te mandaban, ¿no? Lo que te mandaban de otro lugar, ¿no? Telegrama decían, ya sabíamos que era noticia, ¿no? Eran las formas de comunicación quizá de los finales del siglo XX en nuestro país. Bien, ha tenido todo un proceso ese telégrafo que a la larga devino pues en lo que es el teléfono. ¿Ya? Gracias, Nicole, por tu información. ¿Con quién continúo? Sigo llamando entonces, ¿ya? Jauya, Tataje, Ada Belén. Jamie, disculpa. Presente, ¿Podría profesora. empezar yo? Que tenía poco de batería y tenía que llegar a casa volando para que cargue mi celular. Ya estás, Jamie. Bien, voy a empezar con Miss, ¿yo puedo? Ada. Ya, entonces este es el orden, ¿ya? Jamie, Rosa, Jamie, Juana y Rosa. ¿Ya, Jamie, estás lista? Sí, Miss. Bien. Profesora, ¿y Jauya? Juana, Jauya. Jauya, Tataje, Ada Después Belén. de perdón. Jamie. Después de Jamie, sí. Ok. Ya Miss, comienza. Sí, estamos viendo tu jeringa, hija. Ok. La jeringa es uno de los artilugios en medicina más necesarios, pero no fue hasta el siglo XIX cuando vio la luz. Descubre la historia, el presente y el futuro de la jeringa. La jeringa es una herramienta imprescindible en los hospitales y centros de salud de todo el mundo hoy en día. Gracias a ella podemos inyectar con eficiencia y rapidez fármacos, vacunas o antibióticos. Y es que aunque parezca un dispositivo sencillo, su invención ha cambiado el rumbo de la medicina y ha permitido salvar millones de vidas. En realidad se trata de un instrumento compuesto de un tubo con un émbolo para inyectar líquidos en el interior del cuerpo humano.
Su nombre proviene del latín siringa y del griego siring, que significa caña o tubo. La aguja como la conocemos hoy no nace hasta finales del siglo XIX. Hasta ese momento, para introducir un medicamento bajo la piel se utilizaba un cataplasma o líquido, o bien se extraía o se depositaban líquidos por el recto o la vagina. La aguja hueca o hipodérmica fue inventada por varios doctores casi al mismo tiempo. Por un lado, en 1844, el irlandés Francis Ring inventó una jeringa para inyectar líquido a sus pacientes, y 10 años más tarde el escocés Alexander Ward se le ocurrió administrar heroína en el nervio para aliviar a su esposa de dolores del cáncer. Por otro lado, el francés Charles Gabriel Parabas diseñó otra aguja con el fin de proporcionar anticoagulantes a enfermos de aneurisma. Estas primeras jeringas estaban hechas de metal, luego pasaron a ser de cristal, pero a pesar de los avances, seguían ocasionando numerosos contagios e infecciones. Hasta que en 1956 vio la luz la primera jeringa desechable, de la mano del veterinario neozelandés Colin Murdoch. Un diseño era de un solo uso e iba cargada con una vacuna para suministrar a los animales. El invento no tuvo ningún éxito, sin embargo, solo una década después de una empresa estadounidense consiguió un éxito arrollador al lanzar la aguja desechable vacía. En España, las jeringas desechables llegan en 1973 a través del ingeniero aeronáutico Manuel Jalón Corominas, padre también de la fregona. El inventor español logró financiar su proyecto con la ayuda de la misma empresa con la que había comercializado el mocho. El nuevo modelo era de plástico, tenía las paredes más finas y no se atascaba. La brillante idea revolucionó el mercado desde una pequeña fábrica de Fraga, donde hoy en día se siguen fabricando 20.000 unidades para exportar a todo el mundo. Los avances de la jeringa a lo largo de la historia no solo han servido para Jamie, ¿qué pasó? jeringas opacas para fármacos fotosensibles y de línea de extensión. Paralelamente, desde Arcomed desarrollamos todo tipo de fungible para la infusión intravenosa o formato volumétrico, como equipos de infusión en PVC o silicona, equipos para transfusiones sanguíneas, set especializados para oncología, así como accesorios necesarios, como los tapones de cierre con el fin de cumplir con un proceso de infusión libre de riesgos. Las jeringas Arcomed Ciramed cuentan con los últimos avances en innovación y seguridad, proporcionando así comodidad y seguridad a los pacientes y al personal de enfermería. Y es que al final en la historia, en el presente y en el futuro, médicos, inventores y fabricantes trabajamos todos a una para conseguir salvar al mayor número de vidas posibles. Es uno de los artilugios en medicina más necesarios, pero no fue hasta el siglo XIX cuando vio la luz. Descubre la historia, el presente y el futuro de la jeringa. Hasta Yasmín. A ver, chicas, terminaste, ¿no? Bien. A ver, Jamie, entendamos algo, ¿ya? Yo lo que no quiero es un texto en Word, y eso es lo que te hemos visto a ti. ¿Para qué son las diapositivas, jóvenes? Yo No, lo que Miss, yo tengo una explicación. Tú no puedes hacerlo en diapositivas. Esa es tu explicación. No, Miss, la diapositiva está en mi laptop. Ahorita, como le dije, yo venía del trabajo rápido y como sea, quise sacar el celular. Ya, está bien. Déjame terminar, Jamie. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan para los otros trabajos? Si no pueden hacer diapositivas, de hecho, van a hacer así como van a hacerlo como Mireia, pero entienda, las diapositivas son para trasladar, ¿no? Ahora, si bien Jamie ha hecho diapositivas, había una información que estaba de más sobre las jeringas Arcor, creo que hablabas. No, lo que yo quiero es conocer la evolución. Esta fue en jeringa de 1500, esta la de 1800, estas de metal la usaron en tal año. O sea, una continuidad de cómo el producto ha ido cambiando a partir de los años, ¿ya? Por favor, para todos. Que nos ha presentado sus diapositivas ha sido Junior y ha sido Joanny, ¿no? ¿Verdad? Que nos han
que nos han presentado, apaga el televisor, que nos han presentado para ir conociendo, esa es la finalidad, ¿no? Si a mí me van a hablar de un producto, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Ahora, por la cuestión que estamos actualmente, yo les estoy permitiendo que ustedes usen su material, puedan leer el material, pero si estuviéramos en presencial, una exposición es una exposición. La exposición no es una lectura de lo que está poniendo allí, porque yo siempre le digo a los alumnos, total, yo sé leer, o sea, lo que tú me vas a leer, lo que yo estoy leyendo, no se evidencia exposición. Yo por ahora, por esta situación, entiendo, ¿ya? Pero necesito que ustedes tengan en cuenta ello, esas evoluciones que se han ido dando a través del tiempo, ¿no? Cómo se ha ido cambiando, cómo ha ido mejorando, de repente por ahí le adosaron algo nuevo a ese producto y cómo viró hasta el día de hoy. Esa es la finalidad. Ya, Jamie, ya sé que como me has dicho, ya luego veré tus diapositivas. Un voluntario más. ¿Quién continuaba? Yo Juana, sigo, ¿verdad? profesora. Jauya, Jauya. ¿verdad? Belén, disculpa, hija. Sí, profesora. Buenas noches, profesor y compañeros en general. El día de hoy les voy a exponer sobre el telescopio. Se denomina telescopio al instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle, que a simple vista no se puede captar. Históricamente se atribuye la invención en el año 1608 a Hans Lippershey, un fabricante de lentes alemán. Galileo Galilei, al recibir noticias de este invento, decidió diseñar y construir uno. En 1609 mostró el primer telescopio astronómico registrado. Gracias a él se hizo grandes descubrimientos en astronomía, en los que se destaca la observación donde se descubrieron las 4 lunas de Júpiter girando en una órbita en torno a este planeta. Actualmente, el radiotelescopio es extremadamente útil en la astronomía moderna y ha sido útil para detectar y conocer objetos que no emiten luz o emiten poca luz, como los agujeros negros. Las mejoras importantes que ha tenido el telescopio han sido los reflectores que producen los grandes espejos parabólicos desarrollados por John Hadley en 1721 y el proceso del planteado de espejos de vidrio introducido por Leon Foucault en 1857. Gracias, profesor, eso es todo. Bien, entonces la utilidad del estetoscopio en este momento, ¿cuál es, Belén? ¿Qué nos precisa? Observar cuerpos celestes desde la superficie terrestre o el análisis de la imagen y la luz. Sí, Belén, gracias, ¿no? Este aparato ha permitido, pues, conocer, ¿no? Y en verdad, conocer lo que hay fuera del espacio terrestre y analizar lo que está arriba, que fue de gran utilidad para ir permitiendo o abriéndose campo dentro de la astronomía, ¿no? Y así saber sobre la existencia de estos cuerpos celestes. De verdad que muy útil en ese campo. Gracias, Belén. Concluyo con una compañera más. ¿Quién era? Rosa. Rosa Guaroto, ¿era contigo, hija? Sí, algo, ya. Guaroto Guamán Rosa. Licenciada, ¿puedo seguir después de Guaroto? Ya. Jimena, vamos a terminar con Rosa. Hasta ahí vamos a llegar hoy día, ¿ya? Ya. Queda pendiente el tuyo próxima semana. Voy a hablar sobre la anestesia. Se puede decir que la anestesia es la Rosa, verdad. no te vemos. Tu cámara. Dice que mi cámara no sé qué le pasa. Por rato se ve, por rato no se ve y así está en esa, sino que estoy en mi cuarto porque afuera hay mucha bulla. Se dice que la verdadera anestesia nace en el siglo XIX de la mano de los descubrimientos de los gases. Pues atribuye a Horace Wells
dentista de Connecticut, el primer uso del óxido nitroso para extraer piezas dentarias en 1844. El primer paciente descrito fue James Venable, al que le extirpó un tumor del cuello, pero el crédito fue dado a William Thomas Green Morton, quien el 16 de octubre de 1846 utiliza el éter en una demostración en el Hospital General de Massachusetts para anestesiar al paciente Gilbert Abbott. Se considera como la primera anestesia entendida como un método para lograr insensibilidad del paciente en una intervención quirúrgica. La realizada, que fue el 16 de octubre de 1846 por William Thomas Green Morton en Boston, Massachusetts. La anestesia llevó a cabo operaciones de larga duración, intervenciones de gran complejidad e incluso se puede decir que es considerado para aliviar dolores como por ejemplo los del momento del parto. Sí, la anestesia, bueno, ha sido pues evolucionando conforme al pasar de los años, pues con los mismos que han inventado la anestesia, ¿no? Eso es todo, Miss. Bien, Rosa, entendido sobre el caso de la anestesia. Acá podemos ver en el ejemplo que tú nos has puesto cómo uno lo inventa y el crédito se lo lleva a otro. ¿Recuerdan cuando les hablé de que en la cuestión de invenciones vamos a encontrar muchos de esos casos que alguien lo inventó pero otro lo patentó, ¿no? De hecho fue un gran acierto este invento. Imagínense una sacada de dientes sin anestesia, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero y una serie de operaciones que actualmente, que todas necesitan de la anestesia para poder proceder, ¿no? Muy bien, Rosa, no te vimos, pero ahora sí ya te estoy conociendo. Sí, Miss, disculpe, sino que mis hijos son la muerte. Bien, disculpe. Ya, bien, jóvenes, hasta acá vamos a concluir. Si ya tienen diapositivas, observen qué están poniendo en esas diapositivas para la próxima semana. No he anotado escuchen, Chacaliaza Gómez, Hernández, Huarcaya Zairitupac, Ramos de la Cruz, Yarasca Casas, Injante Meléndez, Carlos Injante, Castillo Chaparro, Huamancayo Yaye y Mancilla Pérez. ¿No están acá en aula? ¿O llamé a alguna que está acá en el aula? Bien. Hasta la próxima semana, jóvenes, con gusto. La tarea está ahí en la plataforma. ¿Y cuál es la tarea? Dice que ya conociendo de inventos, escribe el tuyo, o sea, el que ustedes me están dando a conocer, el que han hecho. El que han expuesto hoy día, esa tarea todavía va a estar habilitada hasta el 10 de octubre. Buenas noches. Gracias, 10 de noviembre, perdón. Buenas noches. Muchas gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Disculpe.